dos fenómenos maravillosos que vamos a estar estudiando hoy, como es el ministerio de la humillación y el de la exaltación en la persona de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que entender algo, y es que el mismo Señor Jesús hizo una declaración. No cualquiera podía venir, realizar la obra que el Señor hizo y luego volver a los cielos. El mismo Señor en Juan 3, verso 13 dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre está en el cielo. Entonces, deja el Señor Jesucristo completamente claro algo desde el principio. Solo alguien que provenía del cielo podía descender a la tierra, hacer una obra tan maravillosa como la que hizo el Señor Jesucristo y volver a los cielos. Es decir, que no podía ser solo una persona humana. Pero también es importante que en este texto resaltemos que no solo en su condición, naturaleza divina, Dios podía salvar. Ese Dios debía convertirse en hombre y descender a la tierra. Y desde la tierra, en sustitución, ponerse en lugar de los amados del Padre y realizar la obra de salvación maravillosa y luego volver a los cielos. Esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta, es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Vuelvo y repito, a veces somos muy dados solo a comenzar la historia de nuestro Señor Jesús en el pesebre. Solamente tenemos como esa fijación de que allí comenzó la historia. No, allí no comenzó la historia. La historia comenzó en la eternidad pasada, donde se planeó algo tan complejo y maravilloso como esta salvación. Lo tremendo del asunto es que en el estudio que vamos a tener el día de hoy, maravillosamente vamos a ver ese fenómeno de cómo Dios se hace hombre, cómo Dios se hace hombre. Y el término encarnación significa puntualmente eso. Dios entra en la carne. Dios entra en la carne. Dice la palabra en Juan capítulo 1, verso 1, el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Hablar lo que vamos a hablar el día de hoy, para poder hacer este estudio maravilloso de lo que es el fenómeno de la encarnación, debemos dejar completamente claro algo. Y ese era el motivo, y ese era el propósito de citar el texto de Juan, del Señor dice que nadie que no viene del cielo, viene a la tierra y puede volver al cielo. Es que debemos dejar establecido desde un principio que Jesús es Dios. El mismo Evangelio y en muchos lugares nos deja ver completamente claro que el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, es Dios. Y Dios va a vestirse de una naturaleza humana para poder realizar la redención. Sin esa naturaleza humana es imposible desarrollar el plan de redención. Entonces es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Ahora, Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero si continuamos, mis hermanos, si continuamos en este estudio maravilloso, nos vamos a dar cuenta que el verbo se hizo carne. Y cuando hablamos de que el verbo se hizo carne, tenemos que tener completamente claro lo que es la encarnación, lo que no es la encarnación. Tenemos que tener completamente claro qué significa la encarnación y qué no significa la encarnación. La encarnación no es una metamorfosis. De hecho, cuando hablamos de metamorfosis podemos hablar de una transformación, a pasar de gusano a mariposa o de renacuajo a un sapo, a una rana. Es una transformación. No, no estamos hablando de que la encarnación es una transformación. Tampoco podemos hablar de que la encarnación es una resta, que tiene que perder algo Dios para poderse volver hombre. No, cuando hablamos de la encarnación, hablamos es de una suma, porque la segunda persona de la Trinidad, la segunda persona eterna de la Trinidad, toma sobre sí mismo la naturaleza humana y la une a su naturaleza divina con el propósito de desarrollar, de cumplir la redención. Y esto es maravilloso, esto es increíble. Y nosotros nunca podemos tener un cuadro
donde esto lo hace el Señor Jesús como a regañadientes, lo nombraba en el devocional pasado, porque es un plan y propósito solo del Padre. O tampoco podemos ver a un hijo que le insiste al padre y el padre como que acepta porque es una idea solo del hijo. No, para nada. Hay una comunión perfecta. Hay un acuerdo perfecto entre la Trinidad de sacar adelante esta redención, esta salvación. Pero entonces, lo tremendo del asunto es que para que este fenómeno se suscite, para que este fenómeno se dé, ¿cuál? El fenómeno de la encarnación, debemos meditar en algo muy importante. Y es que vamos a ver algo que es una constante en todo el ministerio del Señor Jesucristo. Vamos a ver una constante en todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa constante va a ser esta. Y es que el Señor va a estar pasando, haciendo transiciones y cambios entre la exaltación, luego de esto la humillación y nuevamente la exaltación. ¿De dónde sacamos este pensamiento? De Filipenses 2, desde el versículo 5 al 10. Podemos ver claramente cómo el Señor estaba en un estado y para podernos salvar pasa a otro estado. Y luego, para dar una consumación completa de toda la obra que ha hecho, de ese estado en el que se encontraba, debe pasar a otro estado. Y podemos hablar de ese constante movimiento del Señor, de su exaltación a la humillación. Y luego, desde la humillación, finalmente nueva y permanentemente a su exaltación. Pero miremoslo directamente del texto. Dice Filipenses capítulo 2, desde el 5 hasta el 10, de la siguiente manera. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Amén. A esta declaración que hace el apóstol Pablo, algunos dicen que el apóstol Pablo cita un himno que ya existía. Algunos dicen esto. No lo tenemos claro, pero lo que sí sabemos es que por inspiración divina aparece en las escrituras. Y así como lo veíamos en el libro de Judas, cuando estudiábamos acerca de la carta, así se haya dicho algo previamente por otras personas, si es citado por el autor bíblico y se integra al desarrollo de la idea que él está plasmando en la escritura, inmediatamente esa porción, así sea una porción ya escuchada tiempo atrás por otras personas, al ser integrada al texto bíblico, inmediatamente se convierte en palabra de Dios. Lo que vemos aquí es maravilloso, porque no solamente nos habla del ministerio de la exaltación del Señor, su posterior humillación y su postrera exaltación permanente, sino que nos está dejando ver algo que había sido conocido hasta ese tiempo como el himno kenosis, el himno kenosis o el himno del vaciamiento. Kenosis significa eso, vaciamiento. Ahora, vaciamiento apuntando a que el Señor se humilló. Siendo Dios, se humilló al convertirse en un ser humano. Vamos más adelante a explicar lo que significa y lo que no significa eso de que se despojó a sí mismo y tomó la forma de hombre, porque a veces hay posturas como incorrectas acerca de esto. Pero lo tremendo del asunto es que Filipenses nos deja ver ese recorrido del Señor Jesús, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. En la eternidad pasada, dice en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, estamos hablando desde que antes de la fundación del mundo, Dios, la segunda persona de la Trinidad siempre ha sido Dios, maravilloso. Pero vamos a ver cómo termina Filipenses 10 diciendo, para que ante el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Es impresionante,
una exaltación en la eternidad pasada, una exaltación ahora y en el tiempo futuro, pero también en medio de estas dos, una gran humillación. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, porque eso es lo que significa la encarnación. La primera parte, hasta el verso 8, nos habla del ministerio de la humillación. La segunda parte nos habla del ministerio de la exaltación. Y precisamente vamos a ver estos dos tiempos del Señor, su humillación, su exaltación. Pero tengo que aclarar algo. El Señor Jesús necesitó humillarse a sí mismo, necesitó despojarse y humildemente tomar la condición de un ser humano, de un ser creado como el ser humano. Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que a pesar de la humillación de Jesús, que fue muy profunda, su humanidad no podía ocultar toda su gloria. Y por eso vamos a ver en muchos momentos de la vida del Señor Jesús cómo su divinidad se notaba, pero tremendamente. O sea, era un hecho verdadero que estaban unidas sus dos naturalezas. Y yo quiero poner un ejemplo solo de esto. ¿Cómo es posible que mientras en su humanidad él está a punto de nacer y sus papás no tienen ni siquiera dónde quedarse? Todas las posadas están copadas y ellos son tan pobres y tan menesterosos que ellos no tienen ni siquiera un lugar donde quedarse y tienen que refugiarse y tienen que dormir en un pesebre. Tienen que dormir donde duermen las bestias y tienen que acomodar allí paja y forraje, y allí es donde da a luz María y con la compañía de José al Señor Jesús. Y esto es tremendo, mis hermanos, porque se ve un momento de mucha aflicción, de mucha necesidad. Imagínense la zozobra de un José viendo a su esposa a punto de dar a luz en medio de una ciudad que no es la ciudad de ellos venían de un lugar más lejano y están allí por este apadronamiento y este censo que se está haciendo y los encuentra allí. Ahora, todo esto está sucediendo por la providencia del Señor, porque el niño debe nacer precisamente donde va a nacer. Entonces, esto es impresionante todo lo que está ocurriendo, todo lo bonito que está sucediendo, pero está todo rodeado de una situación muy difícil, de pobreza, de escasez, de mesura, de tantas situaciones que nos muestran que la humillación del Señor Jesús no fue fingida. Estamos viendo que la humillación del Señor Jesucristo fue real. Está naciendo, está a punto de nacer en paupérrima situación. Pero cuando les hablo a ustedes de que aún la humanidad del Señor Jesús y su ministerio de humillación no podía eclipsar, no podía ocultar su gloria, es que es en ese mismo episodio, en esa misma situación, nace el Señor Jesús y en medio de su nacimiento vemos a un coro celestial de ángeles adorando por el nacimiento de ese pobre bebé. Y cuando hablo de pobre, hablo de su situación económica, que tiene tantas necesidades materiales, pero que es el Hijo de Dios. Y vemos a muchos ángeles cantando y anunciándole a los pastores que ha nacido Salvador, que Dios está entre ellos y que esa es la manifestación de la buena voluntad de Dios a los hombres. Y también podemos ver cómo en medio de esa situación de falta, de escasez, aún hay sabios de Oriente que han escuchado que van a ser uno que es rey y vienen de lejanas tierras y traen al niño presentes, oro, incienso y mirra. Reyes vienen a visitar a un niño que nació en una pesebrera. Reyes vienen a visitar a un niño que para los demás es un niño más. Entonces esto es impresionante, mis hermanos. Aún la humanidad del Señor Jesús no eclipsaba su divinidad. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir esta clase entre la parte del ministerio de la humillación y luego la parte del ministerio de exaltación. Ahora, el Señor inicia su ministerio de humillación despojándose de su divinidad. O sea que la mejor forma de hablar de estos tiempos y el desarrollo de este plan maravilloso de salvación es que
El verbo, la segunda persona de la Trinidad, viene de exaltación y abandona su condición de privilegio y se humilla a sí mismo para tomar la forma de criatura. Siendo creador, toma la forma de la criatura. Ahí inicia el ministerio de la humillación. Y aunque ahí inicia el ministerio de la humillación, ya la segunda persona de la Trinidad venía en exaltación. Dice así la Escritura: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, exaltación, no estimó el ser igual a Dios, exaltación, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y ahí es allí donde se humilla, es allí donde inicia su ministerio de humillación, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pues ahí vamos a dejarlo nomás. Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que hay personas, esto sucedió ya tiempo atrás, se levantan personas que le dan una lectura incorrecta a lo que dice Pablo en la carta a los Filipenses. El verbo, al tomar forma de hombre, se despojó, dice la escritura en la Reina Valera. Y lo tremendo del asunto es que esto no significa que él se vació de sus atributos divinos. Esto lo postula la teología liberal. Y a esto se le conoce como la teoría kenótica. Y yo sé que otra vez el término kenótico. Y aquí te quiero hacer una diferencia entre el himno kenótico, que es lo que dice Filipenses, y se le conoce como el himno kenótico, vuelvo y le repito, porque el Señor abandonó su posición de Dios, y se humilló voluntariamente tomando la posición de una criatura. Esto es interesante. Pero lastimosamente se levantan algunos supuestos eruditos que lo que hacen dar es una mala interpretación al pasaje. Y a esa mala interpretación la llaman la teoría kenótica. Entonces quiero hacer la diferencia. La teoría kenótica es una mala descripción y una mala interpretación del fenómeno que vemos aquí. Pues ellos decían que Dios, la segunda persona de la Trinidad, se vació de sus atributos, es decir, que dejó sus atributos divinos en el cielo y vino aquí a la tierra sin esos atributos. Decían que la naturaleza divina del Verbo se vació de sus atributos para venir a la tierra y ser hombre. Y esto es una falsa explicación del pasaje. Decir esto es declarar que Dios en ese momento cambió. Y si abandonaba sus atributos, dejaría de ser Dios, pues a Dios lo definen sus atributos. Esto es interesante, mis hermanos. ¿Por qué esta teoría es falsa? Uno, porque si Dios en algún momento abandona sus atributos son los que lo definen. Dios es Dios porque es justo, porque es bueno, porque es omnipotente, porque es omnipresente, porque es omnisciente. Dios es Dios por la suma de todos sus atributos. Atributos que no hay uno más importante que otro, pero que todos deben estar presentes en él. Porque si faltara uno de ellos, Dios dejaría de ser Dios. Ahora imagínense si faltan todos ellos. Esto es imposible. O sea, esta declaración es una contradicción completamente para una persona que conoce realmente quién es Dios. Entonces, las personas que postulan esta teoría son ignorantes de cuál es la ontología esencial de Dios. Dios no se define por un cuerpo. Dios no se define por tener partes. Dios en sus atributos maravillosos es invisible y es espíritu. A él lo definen son sus atributos. Y si sus atributos no están presentes en él, pues él dejaría de ser Dios. Entonces, esta teoría kenótica, kenótico viene del término vaciamiento. Esta teoría kenótica, dijo algún teólogo muy ofuscado por esto que decían estos ignorantes, esta teoría kenótica lo único que deja ver
es que lo único kenótico que hay en esta teoría es lo vacía que tienen las cabezas los que la postularon, porque es una ignorancia completa acerca de quién es Dios. Ahora, de ser posible, que no lo es, que Dios abandonara sus atributos, eso querría decir que Dios cambió. Y si Dios cambia, va en contradicción a uno de sus atributos, de que Él es inmutable. Entonces, por ningún lado donde lo querramos ver, lo que está hablando el apóstol Pablo en Filipenses es que para ser hombre, Jesús tuvo que abandonar sus atributos divinos. Para nada. Entonces, ¿qué es lo que significa el texto? ¿A qué se refiere el texto? Y eso sucede, mis hermanos, porque muchas veces leemos los textos fuera de contexto. Si nosotros leemos con cuidado el mismo texto de Filipenses, nos vamos a dar cuenta que a lo que está invitando el apóstol, si está diciendo que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, hombre, ¿cómo podemos poner en práctica esa terrible interpretación? ¿Qué abandonar? ¿Cómo seríamos similares al Señor? ¿Cómo abandonaríamos esos atributos? Lo que está diciendo esta teoría es que se deben abandonar atributos de la naturaleza esencial de Dios, y en el transcurso de esa labor de abandonar sus atributos, Él dejaría de ser Dios. La única manera de nosotros poder imitar ese comportamiento es abandonar partes esenciales de nuestro ser para dejar de ser nosotros, como nuestro cuerpo o nuestra parte inmaterial, el espíritu o el alma. Y eso no lo podemos hacer, porque en el momento en que perdamos o nuestra parte material o nuestra parte inmaterial, dejamos de ser seres humanos. Así como Dios, si perdiera alguno de sus atributos, dejaría de ser Dios. Entonces, mis hermanos, ¿a qué se refiere el texto y el pasaje cuando dice que haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no tomó como cosa que aferrarse al ser igual a Dios, sino que se despojó y humillándose? Ahí está la clave, humillándose. A menos que nos identifiquemos con la humillación de Jesús, podremos participar de su exaltación. Mis hermanos, estamos hablando de que el Señor no dejó de ser Dios, no dejó de lado sus atributos, sino que sencillamente, vuelvo y le repito, la encarnación no es una resta. Él no se le quitó nada, no perdió nada, tampoco fue transformado. Fue una suma, fue una adición. A quien Él era, a quien Él es, al que Él será, un ser divino, Dios mismo, se le sumó la naturaleza humana. Pero para que Dios pudiese vivir encapsulado en una naturaleza humana como ser humano, demandaba de Él humillación. Mis hermanos, estamos hablando de que el que es la vida iba a morir. Estamos hablando de que el que no duerme, el que guarda Israel, se cansaría y tendría sueño. El que no necesita de nada, porque uno de los atributos de Dios es que es independiente a su creación y que trasciende a su creación. Es decir, que el Señor Jesús, la segunda persona de la Trinidad, no necesita nada de la creación. En su naturaleza humana necesitaría dormir, necesitaría comer, necesitaría aprender. Estamos hablando de que en su naturaleza humana, el Señor Jesucristo se sujetaría a sus padres. El Dios Todopoderoso se sujetaría a sus padres. Estamos hablando de que ese Dios encarnado tendría que sujetarse a la ley de la gravedad que Él mismo había inventado. Tenía que sujetarse a las leyes de la física que Él mismo había creado. Eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice que se despojó, porque al ser humano viviría una vida humana en toda la extensión de la palabra. Y ahí sí, nosotros podemos aplicar el consejo del apóstol Pablo. A menos que nos identifiquemos con la humillación de Jesús, no podremos participar en su exaltación. De hecho, el mismo bautismo nos grita esta verdad. Solo identificándonos con su muerte cuando somos sumergidos en las aguas del bautismo y sepultados en esa tumba de agua, nos identificamos con su muerte.
y salimos de esa agua, de esa inmersión, al salir es una representación de que nos identificamos con su única resurrección. Por eso el creyente debe ser humilde como el Señor Jesucristo lo fue. Dejando claro entonces este pasaje, podemos seguir avanzando de forma natural. Entonces, ¿a qué se refiere el texto cuando habla de que se despojó? El verbo, al tomar forma de hombre, se despojó. Bueno, mis hermanos, eso significa que el verbo no comunica a su naturaleza humana sus atributos. El verbo, la naturaleza divina del Señor Jesucristo, es omnipotente, es omnisciente, es omnipotente, por nombrar algunos de los muchos atributos o perfecciones de nuestro Señor. Pero Él no se los comunica a su naturaleza humana. Entonces el Señor, a pesar de que era omnipotente, Él usaba la mano para abrir la puerta. A pesar de que era omnisciente, tuvo que aprender obediencia. Y a pesar de que es omnipresente, él solo podía estar en un lugar a la vez en su naturaleza humana. Esto es lo importante y aquí es donde empieza a tomar relevancia ese gran misterio que es la unión hipostática. Este es el misterio de que a pesar de su humanidad es Dios y no pierde ninguno de sus atributos. Su naturaleza humana ha sido unida a su naturaleza divina. Y cuando digo unida, no es que las dos se entremezclan y forman una tercera, no. La naturaleza humana es la naturaleza humana y la naturaleza divina es la naturaleza divina del Señor Jesucristo. Pero no las podemos ver separadas. No lo podemos dividir por esas dos naturalezas, sino que el Señor Jesucristo es la suma de ellas. No mezcladas que forman una tercera, sino sencillamente unidas. El pasaje dice que Dios sujeta su naturaleza humana encapsulándola en su encapsulando su naturaleza divina en ese vestido de hombre. Él es completamente hombre, pero también es plenamente Dios. Entonces, por esa razón, el que es Dios está sujeto a debilidad, a limitaciones. Pero no solo eso, fue hombre, dice el pasaje, fue siervo, fue esclavo. No hay ninguna exaltación en esa vida que él vivió. Solo vemos indignidad. Solo vemos, de hecho, al tomar él el lugar de los seres humanos como pecadores, obviamente los que van a creer en él, los que el Padre le ha dado, él va a representarlos como pecador. Y lo tremendo del asunto es que ese ministerio de humillación inexorablemente lo llevará a la mayor muestra de humillación, que es será obediente hasta la muerte, sufrirá la vergüenza de la cruz. Esa es la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo y cómo coexiste con su naturaleza divina. Eso es lo que nos quiere decir el pasaje. Ahora, antes de entrar a hablar de su ministerio de exaltación, quiero que volvamos a entender algo, mis hermanos. La obra de Cristo no comienza cuando Él se humilla. La obra del Señor Jesucristo inicia en la eternidad pasada, cuando Él, siendo Dios, escucha el plan que ha diseñado el Padre y se goza con hacer la voluntad del Padre. Él está en exaltación, Él es Dios, no se aferra a su condición divina, viene y se hace hombre. Pero estando en su humanidad, cumpliendo en perfecta obediencia lo que el Padre le ha dicho, Juan capítulo 17, cuando está reunido con sus 11 discípulos, ya ha salido Judas, y empieza a discipularles, eso se llama esa enseñanza que le da privada a él a sus discípulos. Entre varias cosas que él dice esto. Y ahora, Padre, en esa oración maravillosa que él hace, dice, y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Desde su estado de humillación, le ora al Padre de que lo vuelva a llevar a esa gloria maravillosa posterior a haber cumplido perfectamente su propósito. Él en esa oración lo que le está diciendo a Dios el Padre es, he sido obediente,
cumplo perfectamente tu obra. Anhelo estar de nuevo contigo, como lo era en la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo. Entonces, mis hermanos, ahí, precisamente en ese momento podemos ver en ese anhelo cómo el Señor Jesucristo, producto de su obediencia, anhela volver nuevamente de donde descendió. Recuerden cómo comenzamos el devocional del día de hoy. Nadie puede ascender a los cielos si primero no ha descendido de ellos. Entonces, mis hermanos, hay un punto final donde termina el ministerio de humillación del Señor Jesús, el cual inicia con su nacimiento y es de nuevo exaltado. Hay un momento definitivo, la cruz, la muerte, el ser confinado a una tumba, pero luego de esa obediencia perfecta, dice el apóstol Pablo, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Amén y amén. Entonces aquí vemos maravillosamente cómo el Señor, después de su muerte, viene el ministerio de la exaltación de nuestro Señor Jesús. Ahora, este texto hay que interpretarlo correctamente, mis hermanos, donde dice que se le ha dado nombre sobre todo nombre. Hay personas que piensan, mis hermanos, al leer ese texto, al leer este pasaje, piensan que el nombre que es sobre todo nombre es precisamente el nombre Jesús. El nombre sobre todo nombre no es Jesús. Tenemos que leer bien el pasaje, sino que al Hijo, yo creo que nos apartemos de ese pensamiento, porque ese pensamiento ha hecho mucho daño al interior de la iglesia, y pensar que la fe reposa en un nombre y no en la persona que porta ese nombre ha sido muy complejo para la iglesia el día de hoy. Por eso hay personas que, sin conocer de Jesús, dicen que lo recibieron en su corazón porque hicieron una oración y mencionaron un nombre. Entonces se le está atribuyendo poder, es como a una palabra mágica, como abracadabra, como ábrete sésamo, como ese superhéroe que es un niño, pero al decir Shazam se convierte en un superhéroe tan poderoso como Superman. No, mis hermanos, tenemos que dejar ese conocimiento tan infantil de las Escrituras. Hay gente que lee el pasaje y dice, el nombre sobre todo nombre es el nombre Jesús. No, mis hermanos. Cuando el pasaje habla de esto, habla es del Hijo. Dios ha exaltado hasta lo sumo a la segunda persona de la Trinidad, al Verbo encarnado, al punto, ha exaltado tanto a la persona de nuestro Señor Jesucristo, al punto de que cualquiera que aún siquiera que escuche su nombre, se botará al piso doblando sus rodillas y su boca confesará que Jesús es el Señor. Nombre sobre todo nombre es una alusión a un nombre que tenía Dios desde el principio, que es Adonai. Y Adonai es el nombre que se refiere a que Dios es soberano, es sobre todas las cosas. Entonces, al Señor Jesucristo, por haberse humillado, el Padre le ha dado una soberanía absoluta. Dios mueve entonces a toda la creación a adorar a su Hijo. Los hombres reconocen entonces que Jesús es Dios, y al adorar a Jesús, adoran también al mismo Padre. Así se convierte en un círculo completo todo esto. El que era Dios desde antes de la fundación del mundo, desciende a la tierra, habita en medio de nosotros como el Emanuel, y desde que nace comienza su ministerio de humillación. Pero al haber desarrollado y realizado una obra de obediencia completa que lo llevó inexorablemente hasta la muerte y sepultura, el Señor lo exalta hasta lo sumo y le da nombre que es sobre todo nombre. No solo a través de su muerte Jesús cumplió su misión, sino a través de toda su vida.